Estimados jóvenes, un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias del Hábito. En esta oportunidad nos convoca aprender o repasar todo lo que corresponde a la figura que se conoce como el rectángulo. Y entonces vamos a explicar acá algunos ejercicios básicamente que son importantes para poder obtener el conocimiento necesario para llegar a un nivel en la que a medida que vayamos avanzando sea importantísimo el hecho de poder aplicar estos conocimientos que estamos adquiriendo por en cuanto en la materia para luego darle una aplicación. Entonces, mis estimados jóvenes, cuando nosotros hablamos de rectángulo, estamos hablando de una figura geométrica en la que ya los lados no son iguales. Es decir, ya hay una diferencia entre la base y la altura. Ya existe una diferencia importante y marcada entre una base y la altura. Por lo tanto, un rectángulo prácticamente es una figura muy conocida por los estudiantes porque me nace darle el ejemplo de una pizarra común de colegio, o también en la pantalla de una computadora, laptop, por así decir, que se caracteriza por ser un rectángulo, ya que hay una diferencia considerable entre la base y la altura. Por lo tanto, vamos a ver acá algunos ejercicios importantísimos que obviamente con la calculadora y el formulario vamos a estar en condiciones ideales para poder determinar. Entonces la pregunta uno dice hallar el área de un rectángulo sabiendo que su base mide 8 centímetros y su altura mide 5 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Para calcular el área de un rectángulo necesito dos datos fundamentales, la base y la altura. Conociendo la base y conociendo la altura, estamos en condiciones ideales para calcular el área de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es el producto de la base por la altura. Y de ahí se desprende la fórmula, área de un rectángulo, base por altura. Por lo tanto, bajo esas condiciones, si yo reemplazo el valor de la base, que en el problema vale 8 centímetros, y la altura, que está definida como 5 centímetros, al multiplicar 8 por 5 tendré el resultado del área. Indudablemente de que cual sea la figura que estudiemos, el área siempre va a estar medida en centímetros al cuadrado. Entonces acá 8 por 5, 40 centímetros al cuadrado. Y de esa manera obtenemos el área de un rectángulo. Pero también es importante recordar cómo se calcula el perímetro de un rectángulo. Y cuando hablamos de perímetro, la fórmula tampoco es complicada de poder saber cómo se obtiene, ya que habíamos dicho con la clase anterior de que el perímetro de una figura cualquiera es la suma del contorno. Entonces, si yo me pongo a medir el contorno de un rectángulo, pues me voy a dar cuenta de que tengo dos bases que son iguales, indudablemente, y tengo dos alturas que son iguales. De ahí podemos deducir la fórmula que el perímetro sería dos veces la base, claro, porque tengo acá dos bases iguales, más dos veces la altura, indudablemente porque tengo dos alturas. En algunas bibliografías la fórmula se presenta así: base más altura multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque justamente tengo dos bases y tengo dos alturas. Entonces, nuevamente, podemos recalcar de que para calcular el perímetro necesito saber cuánto vale la base y necesito saber cuánto vale la altura. Perfecto. Como conozco el valor de la base, que vale 6 centímetros, y conozco el valor de la altura, que vale 3 centímetros, entonces aplico la fórmula, ¿no es cierto? Y digo que el perímetro es sumar la base más la altura, que sería 6 más 3, 9, y siempre multiplicarlo por 2. ¿Por qué?
porque tengo dos bases y tengo dos alturas. Por lo tanto, 6 más 3, 9, 9 por 2, 18. Listo. Ya tenemos calculado el perímetro de este rectángulo. Su perímetro había sido 18 centímetros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros involucramos en un rectángulo una diagonal? Acuérdense, mis estimados jóvenes, de que la palabra diagonal es sinónimo de Pitágoras. Indistintamente en un cuadrado o en un rectángulo, ya la palabra diagonal me tiene que hacer pensar que voy a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para poder obtener un resultado pertinente a lo que me están pidiendo en el ejercicio. Y en este caso me dicen, encontrame la diagonal. Y cuando hablamos de diagonal es la unión de este punto con este punto. Entonces, cuando a mí me piden encontrar la diagonal, tienen que darme datos. ¿Y cuáles son los datos que generalmente me dan? La base y la altura, que son datos frecuentemente dados en un rectángulo, que también se pueden calcular, ¿no? Pero que a priori son datos iniciales que me permiten calcular el área, como hemos visto en el ejemplo 1, el perímetro, como hemos visto en el ejemplo 2, y ahora fíjense, otra vez con la base y otra vez con la altura, puedo calcular la diagonal. Claro, si yo quiero calcular esta diagonal, se forma un triángulo y en ese triángulo, pues necesito la base, necesito la altura, o sea, esta altura es la misma que esta altura, ¿no es cierto? Y claro, me están pidiendo la hipotenusa, entonces yo puedo decir directamente que la fórmula para calcular la diagonal de un rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de la base y la altura elevados al cuadrado. Por lo tanto, tengo todos los datos para calcular directamente la respuesta colocando mis datos en la fórmula. La base vale 4, la altura vale 3, entonces 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 me da 25 y la raíz de 25 es 5. Por lo tanto, ¿qué me está queriendo decir la fórmula? Que si esto vale 4 y esto vale 3, entonces esto va a valer 5. Eso es lo que me está diciendo el resultado matemático. Recordemos también, estimados jóvenes, de que la diagonal siempre tiene que ser mayor a la base y a la altura. Al decirme que esto vale 4 y esto vale 3, al aplicar la fórmula yo tengo que esperar un resultado mayor que 4 y mayor que 3, que indudablemente me dio 5. Entonces la diagonal siempre va a ser un resultado mayor a la base y mayor a la altura. Ahora, a diferencia del cuadrado, en el rectángulo ya nosotros no podemos decir que el ángulo es de 45 grados. Nosotros en el rectángulo tenemos que decir de que ese ángulo va a variar. En cambio, en el cuadrado es correcto que yo afirme que el ángulo es 45 grados. ¿Y por qué es 45 grados el ángulo en un cuadrado? Porque sus lados eran iguales y al ser iguales, eso me garantiza que el ángulo es 45 grados. Ahora, esa situación no sucede en un rectángulo porque el rectángulo se caracteriza porque su base y su altura son diferentes. Y al ser diferentes, ya no podemos decir que el ángulo siempre va a medir 45 grados. Y entonces aquí nos va a interesar calcular el ángulo. Entonces la pregunta es, para calcular el ángulo, entre esta línea y la hipotenusa, porque el ángulo siempre se calcula entre esta línea y esta línea, ¿qué vamos a necesitar? Otra vez vamos a necesitar la base y otra vez vamos a necesitar la altura. Entonces fíjense ustedes que hasta el momento
Con la base y la altura, yo puedo calcular el área, yo puedo calcular el perímetro, yo puedo calcular la diagonal y más de yapa puedo calcular el ángulo. Y entonces para calcular el ángulo vamos a aplicar una fórmula que ya está establecida, que es justamente una fórmula que sale de aplicar las funciones trigonométricas. Uno se puede preguntar, disculpe, ¿el ángulo solo se puede calcular con tangente? No, también se puede calcular con coseno, también se puede calcular con seno, pero generalmente elegimos tangente porque la tangente nos acerca más a la realidad. O sea, la tangente nos lleva a calcular un ángulo más exacto. En cambio, coseno y seno nos calculan un ángulo aproximado en cuanto a los decimales. Entonces, por eso que la tangente es la llamada a ser utilizada para que tengamos un resultado más exacto. La fórmula. La fórmula ya está establecida. Si vos querés calcular el ángulo existente en un rectángulo cuando tú trazas una diagonal, ese ángulo se va a calcular con la tangente a la -1 de la altura dividida con la base. Como tengo la altura y tengo la base, es decir, tengo todo, simplemente reemplazo en la fórmula y la calculadora va a hacer su trabajo. Entonces, la altura vale 8, la base vale 15. ¿De dónde sabes esto? Son datos que ya vienen en el problema, son datos que ya me dan a mí en el problema. Entonces yo simplemente digo, bueno, vamos a reemplazar la fórmula y vamos a calcular el ángulo. Si ustedes ponen esto en su calculadora y calculan la tangente a la -1 de esta división, les va a dar seguramente 28 grados con decimales. Nosotros aquí nos interesa trabajar con la parte entera, es decir, vamos a trabajar solamente con la respuesta angular. ¿A qué me refiero? Que si me da 28 grados, 20 minutos, 35 segundos, nos interesa 28 grados. Si me sale 29 grados, 4, agarro 29 grados. O sea, en ángulos no se redondea, no se redondea los ángulos, se agarra la parte angular. Por ejemplo, si a ustedes le da 32,9, agarramos 32 grados. Y en este caso es por eso que aquí yo solamente agarré 28 grados, porque seguramente aquí en la calculadora le va a dar con decimales, pero a nosotros nos interesa solamente la parte angular. Entonces la respuesta de esto sería 28 grados. Ahora aquí hay una palabra muy importante que no se menciona en un cuadrado, pero sí se tiene que mencionar en un rectángulo. Ocurre de que muchas veces, eh, tal vez algunos profesores, por querer confundir un poco al estudiante, o algunos libros que de repente no es que confundan, sino que la mayoría de los libros está hecho para personas que ya tienen un poquito de base. Es muy difícil encontrar un libro que te explique desde un comienzo. La palabra agudos en matemática significa ángulos que sean menores a 90 grados. O sea, cuando vos te dicen cuáles serían los ángulos agudos formados por la diagonal de un rectángulo cuya base mide 10 y altura mide 4, significa que te están pidiendo el ángulo de la parte inferior y el ángulo de la parte superior. Porque en resumidas cuentas, aquí tenemos dos ángulos, uno que está en la parte de abajo y otro que está en la parte de arriba. Con que yo calcule uno, automáticamente tengo el otro. ¿Y por qué? Bueno, ocurre de que si yo sumo el ángulo de abajo con el ángulo de arriba, esa suma siempre va a ser 90 grados. ¿Y por qué esa suma va a ser 90 grados? Porque esta línea y esta línea son
perpendiculares. Y cuando dos líneas son perpendiculares, forman un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo mido de aquí a aquí, siempre me va a dar 90. Ahora, cuando yo esta línea la trazo, no quiere decir que lo estoy partiendo por la mitad, porque para partirlo por la mitad, estos tuvieran que ser iguales, pero como no son iguales, entonces no puedo decir la mitad va a ser, o sea, cuando trace esta línea me va a dar 45 grados, no puedo decir eso, tengo que calcularlo. Entonces, calculando el ángulo de abajo, automáticamente tengo el ángulo de arriba. Para calcular el ángulo de abajo, sencillamente aplicamos la misma fórmula del problema anterior y decimos, bueno, conozco la altura, me la dieron, conozco la base, también me lo dieron el dato, entonces divido la altura con la base y ese resultado le saco la tangente a la -1 con mi calculadora y entonces al sacar la tangente a la -1 de este resultado, me ha salido 21 grados. Este 21 grados, ¿qué es? Es el ángulo de abajo. Entonces yo digo, si vos me estás pidiendo el ángulo de abajo y también el ángulo de arriba, para calcular el ángulo de arriba, simplemente yo tengo que decir que ese ángulo es lo que le falta a esto para llegar a 90, que es lo mismo 90 menos tita. ¿Y quién es tita? El ángulo que has calculado ahorita. Porque recordemos de que ya pusimos la teoría de que el ángulo de abajo con el ángulo de arriba siempre va a dar 90. Si tú sabes que el ángulo de abajo es 21, el ángulo de arriba es lo que le falta a 21 para llegar a 90. Y para que 21 llegue a 90, le están faltando 69. Entonces, 69 más 21 es 90. Lo que significa entonces de que el ángulo de abajo mide 21 y el ángulo de arriba mide 69. Y esta palabra agudo, ¿dónde está acá metida en el problema? Lo que pasa es que estos ángulos, cuando vos los calculas, siempre te van a dar menores a 90. O sea, los ángulos que van a aparecer abajo y arriba siempre van a ser menores que 90. Y como son menores que 90, a esos ángulos se le llaman agudos. Entonces, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Y eso siempre va a pasar en un rectángulo. Los ángulos siempre van a ser agudos. ¿Ya? Bien, ahora, en esta pregunta número 6, ¿qué está pasando? Ya aquí me están preguntando los ejercicios al revés. Me están pidiendo, por ejemplo, aquí que yo calcule la base. Fíjense ustedes que al comienzo la base me la daban, la altura me la daban, y yo calculaba el área, el perímetro, la diagonal, el ángulo, etcétera. Ahora, me pueden pedir la base, me pueden pedir que yo encuentre la base, y para encontrar la base que me están dando el área y me están dando la altura. Como yo tengo el área, ahí la matemática me está diciendo, vas a ocupar la fórmula del área. O sea, a ver, son varias fórmulas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta qué fórmula voy a ocupar? Si te dan el área, te están diciendo, ocupa la fórmula del área. Si te dan el perímetro, ocupa la fórmula del perímetro. Es esa la forma que tiene la matemática de avisarte qué fórmula vas a aplicar. Entonces, como vos me estás dando el área, voy a aplicar la fórmula del área. Yo sé que el área es base por altura, pero como quiero la base, entonces esto que está multiplicando pasa a dividir y listo. Para calcular la base, ¿qué necesito? El área, sí, me dieron el área,
la altura. Sí, me han dado la altura. Entonces, divido esos datos y tengo la base. Así que con un área de 100 y una altura de 15, la base de este rectángulo va a valer 6,67, que es el resultado de dividir estos dos. ¿Y por qué centímetros? Porque aquí se puede tachar 1 centímetro con uno de acá, y como tengo dos y estoy perdiendo uno, me queda uno. La base y la altura siempre se miden en centímetros y el área en centímetros cuadrados. Así como me pueden pedir la base, también me pueden pedir la altura. O sea, no solamente me pueden decir calculame la base, me pueden decir, a ver, calculame la altura. No hay problema. Para calcular la altura, ¿qué necesito para calcular la altura? Pues necesito el área y necesito la base. Entonces, si vos me das el área, ya me estás diciendo que tengo que aplicar la fórmula del área. De esa fórmula del área, yo quiero la altura. Entonces, despejo. Esto que está multiplicando pasa a dividir y entonces el área es la división, o perdón, la altura es la división del área con la base. Tengo el área que vale 150, tengo la base que vale 12, realizo la división y obtengo el resultado de la altura. ¿Por qué en centímetros? Porque, como expliqué, aquí tengo 2 y aquí tengo 1, o este le quita 1 a este y me queda 1 porque son 2. Y yo solamente estoy perdiendo 1, o sea, me está quedando 1. Por lo tanto, la altura es 12,5 centímetros. Ahora, acá también me pueden pedir la base y me pueden pedir la altura con el perímetro. Fíjense ustedes que aquí me pidieron la base y la altura con el área. Ahora, te puedo pedir la base con el perímetro. Entonces, si vos me das el perímetro y me das la altura, tranquilamente te puedo calcular la base. Ya, pero ¿qué fórmula vas a aplicar? No, pero aquí me estás avisando. ¿Cómo es eso que te estoy avisando? Cuando vos me das el perímetro, me estás avisando. Usa la fórmula del perímetro. Entonces acá vamos a despejar B. Entonces acá en el formulario yo siempre les doy las fórmulas despejadas para ahorrarle el trabajo de que ustedes la despejen. Indudablemente yo sé que ustedes la pueden despejar, se les explica, indudablemente lo van a hacer, pero aquí yo siempre les coloco la fórmula para que ustedes la tengan lista para reemplazar. No hay para qué complicarse la vida en ese aspecto. ¿De dónde sale esto? Pues, a ver, este que está multiplicando pasa a dividir y este que está sumando pasa a restar. Tampoco es muy complicado encontrar la fórmula, pero si está lista para ser reemplazada, mucho mejor. Entonces, con esta formulita yo puedo calcular la base. Esta formulita, ¿qué necesita? El perímetro, sí, me lo dieron. La altura, sí, aquí está. Entonces, yo reemplazo, perímetro vale 50, dividido entre 2, menos la altura, que vale 5. Primero divido, 50 dividido entre 2, 25, y 25 menos 5 es 20. Listo, ya tengo calculada la base. De igual manera, me pueden pedir la altura con el perímetro. Entonces, quiero que me calcules la altura y te voy a dar el perímetro y te voy a dar la base. Entonces, como me estás dando el perímetro, me estás avisando que debo ocupar la fórmula del perímetro. Como tú quieres la altura, entonces este que está multiplicando pasa a dividir y este que está sumando pasa a restar. Recuerden de que aquí hay un signo más. Entonces este que está sumando pasa a restar. Listo, ya tengo la fórmula lista para ser reemplazada. ¿Cuánto es el perímetro? 60 dividido entre 2 menos
la base, que vale 7. Divido 60 entre 2 me da 30 y 30 menos 7 me da 23. Entonces ya tengo calculada la altura o ya sé cómo calcular la altura cuando tú me das el perímetro. Ya sé cómo calcular la base cuando tú me das el perímetro. También sé cómo calcular la altura cuando me das el área. También sé cómo calcular la base cuando me das el área. Entonces, cuando te doy el área, se calcula de una manera y cuando te doy el perímetro, se calcula de otra manera. Pero en ambas, las fórmulas ya están listas para ser reemplazadas y quien tiene que hacer el trabajo es la calculadora, ¿no? Ahora, ¿qué más me pueden preguntar respecto a un rectángulo? Hallar la base de un rectángulo sabiendo que la diagonal. Recordemos, estimados chicos, que cuando la palabra diagonal está presente en un ejercicio, ya tengo que pensar en el teorema de Pitágoras. O sea, diagonal es sinónimo de Pitágoras. Entonces yo digo, a ver, me está pidiendo la base, me está dando la diagonal, que vale 15, y me está dando la altura. Por lo tanto, con el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular la base. Algo interesante acá es lo siguiente. Cuando me pidan calcular la diagonal, si me piden calcular la diagonal, la fórmula se suma. Cuando me piden calcular la base o la altura, la fórmula se resta. La fórmula ya va a estar lista para ser reemplazada. La fórmula ya va a estar ahí preparada para que usted la reemplace. Ahora, ¿por qué se resta? Porque me están pidiendo un cateto. Los catetos se calculan restando y la hipotenusa se calcula sumando. Entonces yo digo, bueno, aquí está la fórmula para calcular la base. La base es igual a la raíz cuadrada de la diagonal que me la han dado, vale 15 elevado al cuadrado, menos la altura que también me la han dado, vale 5 elevado al cuadrado. Aplico mi calculadora, hago la resta, saco la raíz cuadrada y entonces obtengo que la base del rectángulo a estas condiciones vale 14.14 centímetros. Así como me pediste la base con la diagonal, me podés pedir la altura con la diagonal. Ahora quiero que me calcules la altura, ¿no es cierto? Te voy a dar la diagonal y te voy a dar la base. Entonces, la fórmula, ¿cómo va a ser? Exactamente la misma, pero la diferencia es que aquí vamos a calcular base y aquí vamos a calcular altura, pero la fórmula es la misma. Indudablemente, si queremos calcular base, aquí va a estar la altura, y si queremos calcular altura, aquí va a estar la base. Pero la fórmula es exactamente la misma en su estado matemático, en su forma matemática. Por lo tanto, la altura va a ser igual a la raíz cuadrada de la diagonal, que vale 20, elevado al cuadrado, menos la base, que vale 8, elevado al cuadrado. Aplico mi calculadora, saco 20 al cuadrado, saco 8 al cuadrado, resto, le saco la raíz cuadrada y eso me dio 18.33 centímetros. Trabajando con dos decimales está por demás de suficiente para nuestros resultados. Por lo tanto, hemos calculado la solución del problema con la aplicación del teorema de Pitágoras. Fíjense ustedes que el teorema de Pitágoras es aplicable a la resolución de figuras geométricas básicas. Primero el cuadrado y ahora estamos estudiando el rectángulo. ¿Qué más nos pueden pedir con respecto al rectángulo? Me pueden pedir la base con un ángulo o me pueden pedir la altura con un ángulo. Entonces uno dice, a ver, encontrame la base de un rectángulo
sabiendo que su altura es de 12 y el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo es de 53 grados. Aquí puede ser 60, 67, 70, cualquier número. Recordemos de que si esto fuera un cuadrado, tuviese que ser 45, sí o sí. Pero como es un rectángulo, aquí el profesor me puede poner cualquier ángulo, 30, 33, 38, 49, 57, al que él se le ocurra. No hay problema con eso. Ahora, ¿hay una fórmula para calcular la base cuando me dan el ángulo? Claro. Recordemos de que esta es la fórmula para calcular el ángulo y de ahí yo puedo despejar. Si uno dice, pucha, son hartas fórmulas, ¿no? Las que se utilizan para calcular los ejercicios. Sí, pero tú vas a tener formulario, vas a tener todas tus fórmulas ahí ordenadas. Por ejemplo, tú puedes poner fórmulas del cuadrado, las tienes ordenadas, fórmulas del rectángulo, las tienes ordenadas. Puedes poner con esta fórmula, calculo el ángulo, no habrá problemas en esa parte. Eh, Porque alguien me puede decir, estimado profesor, eh, son hartas fórmulas, usted nos va a permitir formulario, pero ¿cómo yo sé, digamos, que esta fórmula la voy a ocupar para tal cosa? Pues tú puedes escribir, ¿no? No hay problema conmigo en esa parte. Tú puedes escribir acá al ladito, con esta fórmula yo calculo el ángulo de un rectángulo cuando me dan la altura y me dan tal cosa. Con esta fórmula yo puedo calcular la base de un rectángulo, se pueden hacer sus anotaciones. No hay mucho problema con eso. A mí lo que me interesa es que estén bien los resultados. Desde que estén bien los resultados, feliz. Si están mal los resultados, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces yo lo que voy a trabajar es para que ustedes saquen bien los resultados. Entonces, la altura la conozco, vale 12. El ángulo lo conozco, vale 53. Y voy a trabajar con la tangente, porque habíamos dicho que la tangente nos da un resultado más real, más exacto. Entonces, divido 12 por la tangente de 53 y automáticamente tengo el resultado de la base. ¿Puedo redondear la base? Sí. Pongámosle que ustedes ahorita en su calculadora saquen este resultado para ver si le da lo mismo y ustedes dicen, ah caramba, pongámosle, me salió 8.95. ¿Por qué el profesor está poniendo 9? Porque lo está redondeando. La base se puede redondear o si le sale con decimales, la pueden dejar con decimales. No hay ningún problema tampoco con eso. Si un estudiante en el examen me redondea y otro no, no pasa nada. Es lo mismo. La base se puede redondear, el ángulo no, la base sí se puede redondear. Entonces, ahí está, he encontrado la base. Y lo mismo con la altura. Yo te puedo pedir la altura y te puedo dar la base y te puedo dar el ángulo. Y te puedo decir, a ver, calculame la altura con esos datos. Ahí va a estar el formulario listo para que ustedes puedan aplicar la fórmula. De ninguna manera les voy a pedir que lo memoricen. No, mi presencia acá no es para complicarle la vida a nadie. Como les había comentado, yo soy una persona bien práctica, ¿no? O sea, sé lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Y lo que yo quiero que mis alumnos tengan esas tres cosas claras. Persona que tiene en su vida esas tres cosas es, por naturaleza, una persona que va camino al éxito, ¿no? Entonces yo aquí no les voy a decir, jóvenes, quiero de memoria, para nada. La fórmula, aquí está la fórmula, pueden anotar con esta fórmula, puedo calcular esto, está permitido ese tipo de anotaciones, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden guiarse mejor. Entonces aquí, con esta formulita, yo voy a calcular la altura de quién, de un rectángulo, mientras que ustedes sean más detallistas en su formulario, mejor. Indudablemente un profesional tiene que tener esas tres cosas claras y también tiene que ser detallista a la hora de hacer sus informes y sus cálculos. No se olviden, estimados jóvenes, que ustedes ya están empezando a ser profesionales,
Desde el momento que entran a la universidad, ya ustedes están o deben actuar como profesionales. Entonces aquí, mientras que ustedes sean detallistas, ejemplo, con esta fórmula puedo calcular la altura de un rectángulo. Ya, yo mismo me estoy ayudando. Cuando me den la base y me den el ángulo. Entonces, eso, por ejemplo, es una información bien detallada, bien específica, que ya me va a ayudar a saber qué fórmula voy a ocupar. Entonces aquí yo digo, la altura es igual a la base que vale 10 por la tangente. Recordemos que estamos ocupando tangente porque queremos un resultado más cercano a la verdad. Seno y coseno puedo utilizar, no estoy diciendo que no, puedo, pero esos resultados varían un poquito. Más exacto es la tangente, ¿no? Entonces, la tangente de 50. Aplico mi calculadora, listo, ya tengo el resultado. 11,92 centímetros la respuesta del ejercicio. ¿Qué más es importante en cuanto a la parte de un rectángulo? Aquí, por ejemplo, justo está apareciendo lo que yo les mencionaba. El alumno pregunta, disculpe, ¿con tangente vamos a calcular? Si yo quiero calcular con coseno, ¿puedo? Sí, podés calcular con coseno. O si yo quiero calcular con la función seno, ¿puedo hacerlo? Sí, podés hacerlo. No estás obligado a hacer con tangente. Tú tienes la libertad de poder calcular con la función trigonométrica que tú quieras. Simplemente el profesor lo que te está diciendo es que si tú quieres un resultado más exacto, ocupes tangente. Ahora, ¿tú puedes calcular la base con el coseno? Claro que sí. ¿Tú puedes calcular la base con la función seno? Claro que sí. Indudablemente podés ocupar ambas funciones trigonométricas. Pero esto de acá no voy a entrar a explicarlo tan detalladamente, lo voy a mencionar porque lo que yo voy a querer, por favor, en que ustedes ocupen tangente. ¿Por qué, profesor? Porque con eso obtenemos un resultado más exacto. Y la idea es encontrar resultados exactos. No hay resultados perfectos. Lo que hay en matemáticas son resultados exactos tendiendo a ser aproximados a la verdad, ¿no? Entonces, por eso que voy a insistir en que ocupen tangente. Y aquí, en el archivo que les voy a pasar, porque no es necesario que copien nada, les voy a pasar tal como está el archivo, les muestro que pueden utilizar para calcular la base, ¿no? Y dándole como dato la altura, ¿no es cierto? O una diagonal, también, yo puedo aplicar coseno. En este caso, fíjense, pido la base y ¿qué le doy como dato? La diagonal y le doy un ángulo. Entonces ahí yo puedo agarrar y puedo calcular con coseno, puedo calcular también con tangente, no hay ningún problema. Y entonces esta fórmula la puedo anotar en mi formulario también y puedo decir, con esta fórmula yo puedo calcular la base de un rectángulo cuando me den la diagonal y el ángulo. Entonces, me gustaría que su formulario esté bien detallado. Mientras más detallado esté su formulario, mejor para mí. Así garantizamos que las notas sean buenas. Cabe mencionar que yo soy una persona que no me gusta colocar notas malas. O sea, no me decepciona, pero no soy de esos de que se queda contento cuando un alumno saca nota mal. O sea, yo pienso siempre que el alumno tiene que ser una persona que debe buscar la excelencia. Y eso significa de que las notas tienen que ser buenas, ¿no? Entonces, aquí, con el formulario bien especificado, las posibilidades de que las notas sean bajas son pocas, ¿no? Y si todo el mundo saca 100, yo feliz, digamos, no soy un profesor que me quita el sueño, miércoles han sacado 100 toditos, ¿no? Para nada. Esto es como el cacho. Si el alumno saca 100, tiene 100. Y si todos sacan 100, pues todos tienen 100. Perfecto. Pero dependiendo de lo que hagan en su examen, es la nota. Y entonces yo voy a querer que ustedes tengan su formulario bien detallado para que en lo posible saquen notas buenas, por favor.
Reemplazamos la fórmula, obtenemos el resultado, ¿no es cierto? Y ya está resuelto el problema. ¿Qué más me interesa en rectángulo? Hay muchos problemas, pero a mí solamente me van a interesar algunos ejercicios. Después lo demás es como una información general. A mí me va a interesar hasta una cierta cantidad de ejercicios, ¿ya? Después lo demás lo pueden tener como cultura general, que son problemitas que ya prácticamente son los mismos que los otros, pero que simplemente se están resolviendo tal vez de una otra manera. ¿Qué más me interesa en un rectángulo? Me interesa cómo puedo calcular la altura si te doy la diagonal y te doy un ángulo. Bueno, la altura, aquí entra una teoría importante. Si tú quieres calcular la base y te dan la diagonal, puedes ocupar coseno, puedes ocupar seno y tangente dependiendo de los datos que tenga. Claro, dependiendo de los datos que tenga. Pero aquí la matemática me dice, mira, si te dan la base si te piden la base y te dan la diagonal, con coseno como que es más fácil porque ya tienes todo. O sea, es reemplazar la fórmula. Si te piden la altura y te dan la diagonal, te conviene con la función seno. ¿Por qué? Porque ya tenés todo. Es simplemente reemplazar. Ahora, si vos querés con la tangente, tenés que hacer un cálculo extra. Y si vos querés con coseno, de repente también tenés que hacer un cálculo extra. Entonces la pregunta es, ¿para qué vas a hacer un cálculo extra si podés calcularla con la función seno, que es reemplazar? Y algo que muchas personas tienen es que generalmente se complican la vida en pequeñas cosas. Y el profesional tiene que ser práctico, ¿no? No, no, mire, yo sé que puedo calcular con coseno, puedo calcular con tangente, pero no me voy a complicar la vida. Como usted me está pidiendo la altura y me da la diagonal, vamos con la función seno, que con esa es reemplazar y listo. No, no hay para qué complicarse aquí. Entonces, la altura es la multiplicación de la diagonal por el seno del ángulo. La diagonal la tengo, vale 20. El seno del ángulo también lo tengo, vale 51 el ángulo. Calculadora y ya está. ¿Qué hubiese pasado si yo me hago el que quiero calcular con la tangente? Está bien. Si tú quieres calcular con la tangente, está perfecto. Mientras que tú sepas más, espectacular. Pero si yo quisiera calcular con la tangente, tuviese que de repente hacer un cálculo extra, un cálculo aparte, para que de repente yo pueda llegar a la respuesta. Entonces, ya eso es una decisión personal del alumno, ¿no es cierto? Es una decisión personal del estudiante. Entonces acá, fíjense ustedes de que hemos visto hasta el momento 15 ejercicios, cada uno con una particularidad. No es necesario aprenderlos de memoria. Un profesional no aprende las cosas de memoria, aprende el por qué suceden las cosas. Y en esta parte de la materia, el capítulo 1 es mecánico, o sea, es fórmula, reemplazar, calcular. Fórmula, reemplazar, calcular con la calculadora. Dependiendo qué figura nos den, aplico la fórmula y mi calculadora hace el trabajo. Lo que no puede pasar en la evaluación es que ustedes con la calculadora y con la fórmula, con todo, saquen malos resultados. Eso no puede pasar y vamos a hacer lo posible para que no suceda. De repente el alumno por reemplazar rápido en la calculadora o de repente el alumno se olvida de un paréntesis o reemplaza mal su calculadora y saca un resultado equivocado. Entonces siempre hay que darse un tiempito para reemplazarlo, ¿no? Con calma y obtener un resultado que sea válido. Me va a interesar este problema más, este problema número 16, y hasta ahí yo creo que va a ser suficiente y por demás en cuanto a lo que se refiere el estudio de un rectángulo. En esta pregunta 16 dice hallar la base y la altura de un rectángulo. Se me pide encontrar la base y me pide encontrar la altura de un rectángulo. Para encontrar la base y la altura de un rectángulo, la pregunta se convierte interesante porque uno dice, un ratito, ¿cómo puedo calcular la base y la altura
Si para calcular la base necesito la altura y para calcular la altura necesito la base. Y aquí me están pidiendo las dos. ¿Qué tiene que pasar para que yo calcule las dos? Tienen que darme el área y tienen que darme el perímetro. Si me dan el área y me dan el perímetro, ahí puedo calcular las dos. O sea, me pueden pedir las dos si me dan el área y me dan el perímetro. Entonces aquí, ¿qué sucede? Acá sucede de que yo, como me dice área, voy a aplicar la fórmula del área y como dice perímetro, voy a aplicar la fórmula del perímetro. Entonces acá, el área es base por altura y el perímetro es base más altura multiplicado por 2. Entonces aquí se va a formar un sistema de ecuaciones que en colegio se resuelve por igualación, sustitución, reducción. Cualquiera de esos métodos es válido para resolver el problema. En este caso yo tengo una ecuación que es B por H igual a 56. ¿Cómo es eso de B por H igual a 56? Ocurre de que el área te la dieron, vale 56. Entonces, B por H es igual a 56 porque el área vale 56. Ahora aquí, B más H multiplicado por 2 es igual a 30. ¿Y por qué igual a 30? Porque te dijeron que el perímetro vale 30. Ahora, este que está multiplicando pasa a dividir. Y este que está multiplicando al pasar a dividir me va a quedar 30 dividido entre 2, 15. Y de aquí yo puedo despejar una variable cualquiera. Ejemplo, voy a elegir despejar B. ¿Pero puedo despejar H? Sí, tú decides cuál vas a despejar. Depende de ti. Yo digo, bueno, vamos a despejar B. Este que está con más pasa con menos. Entonces, esta B la puedo reemplazar acá arriba. Esta B es la misma que esta B. Y como esta B es la misma que esta B, yo la puedo cambiar, la puedo canjear. Entonces yo digo, en vez de poner B, voy a poner 15 menos H, multiplicado por H igual a 56. Cuando yo hago ese cambio, mi fórmula solamente tiene H. Entonces de aquí voy a poder calcular altura. Y conociendo la altura, puedo calcular la base. Hagamos los cálculos. Aquí sería H por H, H al cuadrado, menos por más, menos. H por H, H al cuadrado. H por 15, 15H. Menos 56. ¿Por qué? Porque esto que está con más pasa con menos. ¿Por qué multiplicas por menos 1? Bueno, aquí ya son cosas de colegio que ustedes han visto en colegio. ¿Por qué multiplicas por menos 1? Porque la variable no puede ser negativa. Y cuando la variable es negativa, multiplicamos por menos 1. Además, otro motivo de multiplicar por menos 1 es que estamos calculando medidas de base y altura. Entonces, yo no puedo decirte a vos, escúchame, la base mide menos 5. No, pues compañero, ¿cómo pues menos 5? Vos no podés decirme que mide menos 5 por menos 8. No hay resultados negativos. Entonces, por eso que se multiplica por menos 1 para garantizar resultados positivos. Menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más. Y aquí viene algo que tal vez no le gustaba a muchos de ustedes, o no sé, que es el famoso caso 6. ¿Cuál es ese caso 6? Ese que el profesor de colegio te decía, a ver chicos, abren dos paréntesis, aquí ponen una H, aquí ponen otra H, como aquí dice menos, aquí ponen menos, menos por más, menos. Y el profesor te daba la famosa musiquita. Díganme dos números que sumados me den 15 y multiplicados me den 56.
Seguramente ustedes ahorita ya están recordando eso de colegio, ¿no? No, la típica, ¿no? A ver, dos números que sumados me den tanto y multiplicados me den tanto. Entonces, 7 y 8. ¿Por qué? Porque 7 más 8 es 15 y 7 por 8 es 56. Entonces aquí saco una respuesta que h vale 7, está con menos, pasa con más, y h vale 8, porque está con menos, pasa con más. O sea, tengo dos resultados, uno que es 7 y uno que es 8. Puedo tomar cualquiera, cualquiera me sirve. Como tengo dos resultados, que puede ser 7 y puede ser 8, voy a tener también dos resultados para la base. ¿Cómo calculo la base? Aquí está. La base tiene esta fórmula. Para calcular la base, falta h. Cuando tú calcules h, podemos hablar. Eso me dice la fórmula. Calculame h y ahí hablamos. Como ya calculé h, ya puedo hablar acá. ¿Cuánto vale h? 7. ¿Y cuánto vale h? 8. Si agarro 7, la base es 8. Si agarro 8, la base es 7. Entonces, como la altura tiene dos respuestas, la base también va a tener dos respuestas. Si agarras esta respuesta, H7, B vale 8. Y si agarras H8, B vale 7. Cualquiera de las dos te sirve para poder encontrar la respuesta del ejercicio. Claro, este es un problemita ya de un poquito mayor nivel, pero que no hay que tenerle ningún tipo de miedo al resolverlo. Si se practica, indudablemente podemos encontrar la solución del problema. Eh, el éxito empieza cuando la persona cree que tiene las capacidades necesarias para poder resolver un problema. Generalmente una persona exitosa es una persona persistente. Con la persistencia se consiguen muchas cosas en la vida y obviamente, la práctica lleva a la persistencia y la persistencia lleva al éxito. Y entonces aquí, fíjense, hemos encontrado la solución del ejercicio. Indudablemente vamos a practicar un poquito el caso 6 e indudablemente a medida que avancemos vamos a practicar un poquito cómo se resuelve un sistema, que no es para nada complicado, ¿sí? Bien, entonces de esta manera nosotros hemos visto un análisis prácticamente completo en cuanto a lo que se refiere a un rectángulo. Un rectángulo. Prácticamente un análisis ya detallado en cuanto a la solución de un rectángulo. Por lo tanto, en este momento doy por finalizada mi exposición en la clase e indudablemente ahora vamos a ir a la segunda parte de la clase que va a ser las posibles preguntas y dudas que ustedes tengan en cuanto a lo que yo haya explicado en esta clase. Como siempre, antes de parar la grabación y escuchar sus preguntas, siempre les agradezco su valiosa atención.